Les damos la bienvenida a Academia MAC, un espacio para pensar y compartir las prácticas artísticas contemporáneas. En esta serie de episodios, distintas voces internacionales nos invitan a mirar el arte desde nuevas preguntas, explorando cómo se cruzan la historia, la teoría y la creación. Buenas tardes, les damos la bienvenida desde el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile a Academia MAC, programa de formación desarrollado en colaboración junto a la Secretaría Ejecutiva de las Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. AMAC es un espacio de encuentros con especialistas internacionales que promueve el diálogo crítico y la reflexión desde distintas miradas. Este año trabajamos en conjunto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España para enriquecer este intercambio desde el sur. Julia Morandeira Arrizabalaga es investigadora, comisaria y docente. Vive en Madrid, donde es directora de la Dirección de Estudios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Previamente fue directora de la sede parisina de Cádiz y comisaria del programa postacadémico de BAC. En los últimos años ha sido profesora en la Universidad de Leiden, donde organizaba e impartía el curso Social and Ecological Justice Activism in the Visual Art y profesora en el Master Dutch Art Institute. Su trabajo se sitúa en la intersección entre las preguntas avanzadas por los estudios culturales y la teoría crítica al calor de la práctica artística, visual o performativa y la intervención educativa y política. Hoy nos compartirá una presentación de la Dirección de Estudios de Museo Reina Sofía. Le damos la bienvenida a Julia. Primero, gracias a la organización por hacer este espacio, por abrirlo, por cuidar en estos espacios de, pues sobre todo de intercambio y de pensamiento conjunto. Es verdad que la palabra estudios es una palabra bastante polisémica en castellano y que no es una palabra que inmediatamente se asocie con un hacer, ¿no?, en un museo. Es verdad que la palabra estudios en los últimos años ha estado también recuperada por varias tradiciones, no solamente de teoría crítica, pero también de estudios culturales, de pensamiento de una manera más general y sobre todo de lineajes de esa forma de pensamiento, que son lineajes críticos, como por ejemplo el pensamiento negro en Estados Unidos, para cuyas comunidades la forma de juntarse en torno a una idea de estudio que esté fuera de todo tipo de obligación, de acreditación, digamos, de una formulación disciplinaria, surge a partir de un deseo por aprender de manera colectiva aquellas cuestiones, aquellas temáticas que necesitamos aprender, que necesitamos responder. Es decir, cómo también articular formas de una curiosidad o de unas formas de deseo intelectual que surgen de manera encarnada en el día a día, en una experiencia vital, política, social, cultural, estética, y que movilizan esas comunidades interpretativas, esas comunidades de estudio. Una de las primeras referencias de que sería, por ejemplo, el trabajo de los pensadores, escritores Stefano Harney y Fred Mote, ¿no?, que con su libro Los abajo comunes se preguntan cómo en un lugar como la universidad, y ellos de manera muy concreta están pensando aquí en la universidad americana, ¿no?, donde el principio de la deuda y la acreditación respecto al estudiante es una triangulación en el que operan, ¿no?, esas relaciones económicas y digamos, intelectuales, ¿no? Se preguntan cómo, a pesar de, en contra de y en la universidad, hay algo que se llama el estudio. Porque hay algo porque hay unos estudiantes que contra los sílabos, contra los programas establecidos, contra los sistemas de crédito, contra los sistemas, digamos, de los pagos de matrículas y demás, hay ese, digamos, deseo que moviliza al estudiante para aprender juntos. Y eso es a partir de esta idea de la que ellos desarrollan toda esa teoría que ellos han venido a llamar los abajo comunes, ¿no?, que está traducido en castellano por Cráter Invertido en México y por también diferentes grupos aquí en Madrid. Voy a poneros simplemente, vais a poder ver este vídeo que voy
podría pasar el link o lo podríamos anotar después del link en los comentarios. Dura unos 10 minutos, os lo dejo que lo veáis y que lo digiráis con más detenimiento. También hay otra referencia que es muy importante, que es la propia idea de dónde viene escuela, ¿no? Que viene de esta palabra en griego que se llama escolé, una palabra que, como podéis ver en esta captura, ¿no?, de la Wikipedia, en su origen, de manera etimológica, hace referencia tanto sobre todo al tiempo libre, al ocio, ¿no? Al ocio entendido como diversión, como contemplación, es decir, como una forma de esparcimiento, por decirlo de alguna manera. De aquí, de esta palabra escolé, derivan la palabra el campo semántico del ocio, pero también de escuela. Muchos teóricos, sobre todo desde la sociología, como Thorstein Vleven o Bourdieu, la van a recuperar entre el 19 y el 20 para pensar esa actividad que siempre es, o sea, esa actividad, digamos, como no estructurada, más orgánica, que siempre es propia al trabajo intelectual. Por última, he traído esta referencia de Olivier Marbeuf, que es un pensador caribeño de Guadalupe, para quien la idea del estudio tiene que ver con la forma de entretener, de tejer, es decir, está muy basado en una metodología del intercambio, de la conversación, de formas de continuidad y de responsabilidad compartida. Estos son los tres pilares, ¿no? La idea como de estudio, como una actividad basada a partir de un deseo movilizado por una urgencia social, política, cultural que necesita ser atendido, a partir, digamos, de unos sistemas que son orgánicos y que no responden, digamos, a formas de acreditación, de deuda, sino que son tiempo que dedicamos para interpretar, para pensar de manera colectiva. Y este último, ¿no?, esta idea de estas metodologías de el entretejer, lo que vienen a defender un poco esta idea, digamos, operativa o esta fuerza operativa que ha dado pie a la dirección de estudios. Una dirección que es un espacio, una estructura nueva en el Museo Reina Sofía y que viene a recoger procesos más que proyectos, es decir, procesos de investigación, procesos de formas de aprendizaje o digamos, aprendizaje expandido, procesos también de imaginación institucional a partir de laboratorios, procesos de redes, de trabajar junto con otros en diferentes modalidades que avancen por una mejor escena y por una mejor institucionalidad. Y en definitiva, o sea, es la dirección donde se recogen otras formas de hacer que implican unos ritmos más lentos, unos procesos más largos, que no son necesariamente públicos, sino que vienen a abonar, a nutrir todo un sedimento, ¿no?, de relaciones, de formas de pensamiento que pueden impactar tanto dentro de la institución, en los departamentos expositivos, de colecciones, o sea, es decir, departamentos que son propios de la subdirección artística, o también, sobre todo, está muy en contacto con lo que es las urgencias, las demandas sociales y culturales, ¿no? Esto es especialmente importante, y esto también no quería dejar de mencionarlo en un contexto como este, ¿no?, donde trabajáis museo con universidad de manera compartida, que es que ahora mismo en el Estado español nos encontramos en un momento crítico para las universidades, o sea, para las instituciones universitarias y académicas públicas, ¿no?, en el que, digamos, hay un proceso largo de desfinanciación que está haciendo que se precarice, digamos, esta estructura y que, por lo tanto, el imaginar formas de colaboración en el que desde una institución no académica se abren espacios de sostenimiento y de cultivación de lugares, ¿no?, de intercambio, de estudio y de investigación, se convierte en algo específicamente crítico y urgente. Este es el organigrama del museo en este momento. Creo que es importante también igual señalar que este organigrama, que bueno, es el que está publicado, es verdad que ya no está actualizado, pero ahora os lo voy a actualizar de viva voz.
Es verdad que pasamos como de una estructura donde había, o sea, en el proyecto de dirección previo, ¿no?, que llevó a cabo Manolo Borja Villel y que fue increíblemente importante en avanzar muchas de las preguntas y muchas de las formas de hacer también que recogemos en este nuevo organigrama. Digamos, la organización era una forma más piramidal de lo que tenemos ahora. Había una dirección general, que era el director, y de ahí caían dos subdirecciones. La subdirección artística, que vendría a gestionar y articular contenidos, y la subdirección de gerencia. Ahora lo que tenemos es una dirección general y bajo esa dirección general ocupada por Manuel Segade somos 5 los directores que organizamos el museo a través de diferentes formas de hacer. Por una parte está la dirección de gerencia, que viene a trabajar y a, digamos, acompañar todas las cuestiones relativas a la infraestructura del museo, la arquitectura, los presupuestos, recursos humanos, consejería técnica, etc. La dirección de comunicación, donde está comunicación interna, comunicación, prensa, redes sociales, web, derechos de autor. Es interesante apuntar que esta dirección previamente no existía. La comunicación estaba entendida como una forma o como un hacer dentro de las actividades editoriales, que es también un pensamiento expandido dentro de lo que la editorial hace en un museo, y existía el departamento de prensa. Entonces, esta nueva dirección viene a, digamos, a reunir en torno a ella todos estos diferentes haceres. Por otra parte está la dirección de gabinete institucional, que también es nueva, en donde se ocupa de cuestiones relativas al protocolo, la relación con las fundaciones. Tenemos 2 fundaciones importantes que son medulares en el museo, la Fundación del Reina Sofía y la Fundación de Amigos del Reina Sofía. Pero también todo el trabajo con públicos, patrocinio y otras relaciones institucionales. Entonces quedarían la dirección artística y la dirección de estudios. La dirección artística en esta nueva composición viene a estar definida por la presentación pública de los contenidos del museo. Es decir, cómo se hace público todo el trabajo del museo, ¿no? Pues a través de la presentación de colecciones, a través de la presentación de las exposiciones temporales, los programas públicos de este programa expositivo, educación, que viene también a trabajar, expandir, mediar esos contenidos. Y en relación a esto, y como ya he introducido antes, la dirección de estudios vendría a recoger procesos que son más largos, más lentos, que no son necesariamente o que no necesariamente abocan a formas públicas, aunque trabajamos con una idea expandida de lo semipúblico, en el que se sostienen diferentes grupos, diferentes sobre todo comunidades de interpretación, que es un poco el término que usamos y que luego explicaré como más en detalle. Es decir, comunidades que se agrupan en torno a una pregunta, a una cuestión, a un síntoma que tiene que ver con la estética, el arte y la cultura contemporáneas y que necesitan de unos procesos más largos y más lentos para poder, digamos, intervenir en ellos. En la dirección de estudios hay 3 departamentos: Cine y Nuevos Medios, Centro de Estudios, Museo Tentacular y 2 proyectos, que es el Instituto Cader de Arte Centroamericano y el Laboratorio Institucional. O sea, todo lo que estos otros circulitos en verdad no están actualizados, donde pone para academia o investigación. Esas son cuestiones que ya hemos integrado en los diferentes departamentos. Esta imagen la he traído porque es una imagen que es, digamos, como una metáfora operativa para Manuel Segade de cómo él entiende como la institución, ¿no? Esta es una imagen de lo que es un cartón corrugado, que es, dentro del diseño, es uno de los elementos más sencillos y más resistentes, digamos, del pensamiento del diseño, en el que simplemente con 3 láminas, ¿no?, 2 paralelas y una curva, se consigue una infraestructura dura en el que en esos intermedios se puede doblar, modelar, cambiar y generar todo tipo de circulación. Esto sería un poco, de alguna manera plástica, como imaginamos el museo, es decir, con una forma de infraestructura que sostiene y aguanta toda una serie como de intercambios mucho más orgánicos y que van modulando el hacer institucional.
La dirección de estudios, un poco a mi llegada, porque creo que hay algo que es importante como indicar, y es que la dirección de estudios hereda de cierto modo el trabajo de la dirección de actividades culturales, una serie como de estructura que dependía de la subdirección artística en el modelo previo, pero que ha tenido importantes avances bajo la dirección de investigadoras como, por ejemplo, Ana Longoni. Si bien la parte de programas públicos, que venía a definir toda esa actividad, ¿no? de esa dirección de actividades culturales, aquí no es lo que marca y lo que dictamina un poco ese hacer. A mi llegada lo que hemos tenido que hacer es sobre todo trabajar, ¿no? con diferentes lógicas, con lógicas que atengan sobre todo a la escala y a la dimensión de la capacidad, ¿no? de los equipos, del museo y también de sus públicos. Es decir, pensar y trabajar con procesos más largos que tienen que ver con sostener relaciones, redes desde el barrio a los grupos de investigación implican otro tipo de trabajo. Y entonces el trabajar también con las condiciones, con las limitaciones que ese propio hacer nos plantea, marca también qué se puede hacer. Eso no quiere decir siempre como dejar de hacer, sino hacer de otra manera, hacer de manera más lenta o posponer. Entonces, esa cuestión de hacer menos y mejor y en profundidad es algo como que estamos intentando trabajar desde todos los departamentos y que asociamos a un hacer ecofeminista, en el sentido de entender cómo trabajar con las capacidades y cómo trabajar de una manera corresponsable, ¿no? Que es la segunda lógica. Es decir, también entender el museo como un lugar situado, poroso, ¿no? Es decir, dejar de lado un poco estas dicotomías entre la dentro y fuera del museo y entender esos haceres compartidos con las diferentes comunidades, asociaciones, grupos de investigación, de estudio, residencias de investigación que tenemos múltiples, relaciones, como por ejemplo con las universidades, con las instituciones. Es decir, cómo entendemos ese espacio de corresponsabilidad como un espacio de negociación, pero también de impacto y de incidencia, ¿no? Para la mejora también de un espacio cultural mejor. Y lo último, de la lógica del trabajo editorial, tiene que ver con pensar lo editorial de una manera expandida. Un poco lo que hacía referencia antes con la idea de lo semipúblico, tiene que ver con cómo entender que cada seminario es una forma de ir avanzando en una investigación. Es como si os imagináis esa metáfora que últimamente también está muy abusada, pero bueno, sigue siendo útil, ¿no? Del micelio y los champiñones. Es como cómo pensar cómo ese entretejer se va dando a través de seminarios, de encuentros, de conversaciones que tienen momentos públicos, ¿no? A través de charlas, conversatorios, talleres, publicaciones, y que eso va editando de una manera expandida, utilizando los mecanismos de la programación de un museo, ¿no? Para avanzar, ensayar, a veces ir para adelante, a veces ir para atrás, pero que es esa forma como de ir editando esos contenidos en una temporalidad larga. Es decir, cómo utilizar la lógica investigativa de hacernos preguntas y utilizar la lógica de programación de un museo para ir respondiendo a ellas en el largo recorrido. Eso lo que hace también es que, uno, los equipos están más implicados en esa investigación desde el principio, porque al romper esa lógica del proyecto de acoger, presentar, pasar al otro, sostenemos las preguntas en un tiempo más largo y sobre todo trabajar también en esa forma de conversatorio, de conversación, o de intercambio. Como podéis ver, trabajo mucho, también utilizo mucho la imagen como forma de metáfora operativa, es decir, como imágenes que nos ayudan a estructurar o guiar las formas en las que trabajamos. Esto es una partitura de Anna Halprin, que es una coreógrafa, una coreógrafa muy importante para el desarrollo de la danza contemporánea en el siglo XX, que desarrolló casi todo su trabajo en San Francisco a lo largo de gran parte desde mediados hasta finales del siglo XX y falleció hace 2 años, 3 años. Anna Halprin trabajaba mucho con una idea como de osmosis con el contexto, es decir, para ella el movimiento del cuerpo era un movimiento
colectivo que conectaba al cuerpo humano con los otros cuerpos danzantes, con los cuerpos naturales, pero también, por ejemplo, en el contexto de una ciudad, con todos los de sus habitantes. Sus partituras dan reflejo de esos diferentes, digamos, estratos, ritmos. Por ejemplo, en esta podéis ver cómo se entrecruzan los ritmos y la coreografía de un animal, del humano, del público, ¿no? Y eso es lo que me interesa también entender, ¿no? Cómo en una dirección de estudios tenemos que estar atentos a esos diferentes ritmos a través de la escucha, de la organización, de las formas de reunión y de las formas también como de investigación con otras intensidades, ¿no? Teniendo un poco con estos conceptos operativos y formatos, ¿no? que trabajamos de una manera concreta y que vienen a organizar sobre todo el trabajo desde la dirección y los diferentes departamentos, porque la dirección de estudios tiene un equipo que trabaja de manera transversal con los equipos de estos 5 proyectos. Lo primero es la idea de esas comunidades interpretativas. Una comunidad interpretativa se define por ese grupo que se reúne a interpretar, a proponer nuevos vocabularios, a proponer nuevas formas, digamos, pues eso, precisamente como de interpretar, de entender. Puede ser una teoría, puede ser una cuestión, puede ser una obra de arte, puede ser un registro sensible. Para nosotros es muy importante este término porque moviliza diferentes cuestiones. Es importante porque vivimos precisamente en un momento en el que no solamente frente a las guerras culturales, ¿no? Que vivimos en diferentes geografías, en diferentes contextos, hay, en mi opinión, una inusitada guerra por la interpretación de ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, lo popular en España, que se interpreta de maneras muy diferentes ahora mismo, según pues, diferentes posiciones en el espectro ideológico, pero también estético, ¿no? O hay muchos otros conceptos. Creo que es importante que frente a la inmediatez del discurso de los populismos y los discursos también de las redes sociales, ¿no? que están vaciando la capacidad de conflicto sostenido o de entendido el conflicto como una manera sana de avanzar, de disentir, es importantísimo, ¿no? Seguir abriendo estos espacios de creación de nuevos vocabularios, aunque duren 2 semanas o 2 años, estos nuevos vocabularios para definir nuevas realidades y nuevas sensibilidades, formas de ensayo entre lo estético y lo político, formas también de trabajo con entender la lectura y la escritura, es decir, entender que cuando hablamos de xenofeminismo, cuando hablamos de sinofuturismo, no estamos hablando exclusivamente de tendencias teóricas, por de alguna manera, estamos hablando de posiciones estético-políticas, es decir, estamos hablando de lenguajes sensibles, de pozos intelectuales que están permitiendo otras interpretaciones y otras claves de lectura de la realidad y que, por lo tanto, estamos hablando de posiciones de vida. Y acompañar, sostener, trabajar esas formas de interpretación es clave en el mundo intelectual, institucional y cultural de hoy en día. La idea de cosecha editorial es un concepto muy asociado, digamos, a la idea de lógica editorial. Es decir, a mí, en diferentes, digamos, experiencias profesionales que he tenido, siempre me ha preocupado mucho con qué hacemos con lo que se produce en un programa público, qué hacemos con lo que se produce en un seminario académico o no académico o paraacadémico, ¿no? Es decir, cómo recogemos el pozo, cómo sostenemos, digamos, lo que movilizan esas preguntas. Entonces, con los equipos estamos intentando sobre todo poner en marcha esa idea de cosecha editorial como una forma de seguir como trabajando, cosechando esa pregunta y ir capilarizándola. Puede ser a partir de un banco de recursos online en el que los diferentes participantes puedan hacer un reader o diferentes otros recursos que sirvan para seguir avanzando. Puede ser con la organización de más eventos, puede ser con una publicación, es decir, pensar siempre esta idea como de la cosecha de lo que producimos, ¿no? Y ver de qué manera eso es generativo en otras líneas. La idea de textura, ¿no?
que es una idea avanzada por ciertas escritoras en el que la idea de texto y tacto se unen y tiene que ver con esa idea de entender que es importante pensar los textos que heredamos, los textos que leemos y los textos que dejamos tras de nosotras para entender cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? No solamente como Museo Nacional, sobre todo también como pensadoras, trabajadoras culturales. ¿Cómo lo hacemos esto? O sea, ¿qué tipo de formatos? Pues sobre todo a través de grupos de estudios, seminarios y residencias, que imagino que Ana Vidal explicaría como en más detalle, ¿no? Clínicas y laboratorios, que son más espacios de trabajo, digamos, y las redes, hacer con otros, qué significa sostener redes, gobernanza, metodologías y repensar, que ahí imagino que Sara Buraya os introduciría más todo ese trabajo del Museo Tentacular. A grandes rasgos, proyectos transversales que hemos puesto en funcionamiento, el primero es esta idea de constelación de estudios que se asemeja a un formato de residencia anual, ¿no? Invitar a un pensador, a un escritor, pensadora, escritora, que permite, digamos, nuevas lecturas contemporáneas de la historia del arte, de los estudios culturales o de la teoría crítica, para trabajar no solamente con la dirección de estudios, sino precisamente, y ahí es donde está la potencia de esa palabra de constelación, es decir, que constele su trabajo, su pensamiento, su forma de hacer en todo el museo y más allá del museo, en las redes, en las constituencias, ¿no? que atraviesan y que hacen parte del museo. Este año estamos trabajando con el historiador del arte Sven Lutiken, ¿no? que nos ha propuesto esta investigación, que es una investigación que él lleva en curso, en la que quiere ver las intersecciones en que la forma legal y la forma artística dan lugar a formas, por ejemplo, esta imagen, ¿no? de este tribunal de crímenes los crímenes, el tribunal intergeneracional para los crímenes climáticos que organizó Jones Staal con la abogada, el artista Jones Staal con la abogada Rada de Sousa en Ámsterdam en 2022, sí, creo que fue 22, en el que se ponían en juicio, ¿no? Utilizando diferentes elementos, por ejemplo, performativos, que vienen de la práctica del teatro, pero también de la performance, que vienen también de formas de imaginación especulativa, cómo hacer un juicio popular a diferentes cuerpos corporativos, como podría ser, por ejemplo, la petrolera Shell, por los crímenes que ha cometido contra las especies de este planeta en este momento, pero también del futuro, ¿no? La particularidad de este tribunal es que utilizaba el futuro como una forma de entender la distribución de la justicia. La cuestión de tribunales, la cuestión de, por ejemplo, de contratos y de custodio, derechos no humanos. Es decir, estamos a lo largo de una serie de seminarios, de estancias de Sven, estamos trabajando con un grupo de personas que se han inscrito y en el que también pues avanzamos en esta investigación que tiene diferentes momentos públicos. Un grupo de estudios, cada año tenemos un grupo de estudios anual. El de este año se llama Estéticas de la Paz y Tácticas de Deserción, que básicamente nos ayuda a responder un poco al momento de resurgimiento militar en el que estamos, que habitamos, ¿no? En ese momento en el que la idea de la paz, que era un concepto que hace 50 años movilizaba formas de solidaridad, formas también de protesta estética, donde los artistas fueron agentes, ¿no? Claves. Se ha vaciado totalmente de potencia y de significado, la paz ha sido pacificada de alguna manera y vivimos un resurgimiento de una forma de militarización, con nuevas formas también de representación de violencia. Entonces, creíamos que era importante también abrir un espacio para trabajar con más profundidad y detenimiento estas cuestiones. Por otra parte, lanzamos una línea de investigación de 3 años en el que va a haber diferentes grupos de estudios, que se llama Dios a la representación y que viene a investigar cómo la representación se ha puesto en jaque en las diferentes prácticas artísticas, desde la literatura, a las artes plásticas, a la performance. Y empezamos con esta línea de investigación, grupo de investigación, que empezamos ya.
dentro de unas semanas, dirigido por Erea Fernández Olvera. Y me quiero detener más en estos dos últimos proyectos, que es el Laboratorio de Institucionalidad Compartida, que es uno de los proyectos nuevos de esta nueva dirección y en el que estamos intentando, digamos, como poner las bases. El Laboratorio de Institucionalidad Compartida viene a ser una plataforma de trabajo en torno a formas de incidencia, de mejora y de defensa del ecosistema cultural, no solamente nacional, también internacional. Es decir, es entender que como museo público nacional podemos, utilizar esa posición, pero también esas diferentes redes, esos diferentes mecanismos y herramientas que tenemos por nuestra escala, por nuestro lugar, por nuestro trabajo y por el trabajo acumulado durante años, para hacer palanca y conseguir diferentes mejoras, ¿no? Conseguir diferentes mejoras a través de trabajo con otros grupos, con grupos de presión o con grupos de negociación, sobre todo con las asociaciones que componen el sector y del que nosotros también somos parte. Por eso, estas son un poco las líneas que estamos sobre todo empezando a desarrollar. Desde el Centro de Estudios se están desarrollando nuevas relaciones institucionales, como es el doctorado industrial, que vendría a ser un doctorado en práctica, es decir, entre una universidad y un centro no académico, como es el caso del museo. Microcredenciales, que son formas de, digamos, ¿cómo diría? Como de hacer que formas de aprendizajes prácticos pueden ser convalidados como un crédito para la universidad. Entonces, eso, para las personas que pueden acumular estas microcredenciales a la larga, sin necesidad de tener un grado académico previo, con la acumulación, pueden optar por tener un grado a lo largo de un tiempo. Está muy pensado para población migrante y, sobre todo, también permite pensar la educación a lo largo de la vida, no como segmentos acotados y comprimidos en ciertos momentos. Está el contrato modelo de trabajador, que va a ser realmente como el principal proyecto, que lo está llevando Museo Tentacular junto con Dirección de Estudios, que es proponer, digamos, un contrato modelo para los trabajadores culturales, específicamente para el contrato de artística, y otros que están por desarrollar. Y el Instituto Cader de Arte Centroamericano, que también es uno de los proyectos más importantes nuevos de esta dirección. El Instituto Cader de Arte Centroamericano es un organismo, es un instituto donde la investigación es el motor que avanza formas de conocimiento en torno a las prácticas artísticas y las historias del arte en Centroamérica y sus diásporas. Es un instituto que es una colaboración entre la Fundación Museo Reina Sofía y el Museo Reina Sofía, y que dirijo yo como directora de estudios, pero que trabaja de una manera transversal en todo el museo, ya que implica a los equipos de colecciones, ¿no? La adquisición de obra como formas también de contribuir a la expansión del conocimiento sobre los artistas de esta región, adquisición, formas de mediación y activación de bibliografía con los equipos de biblioteca, ¿no? Que también es importante, pero también implica a los equipos de programas públicos, exposiciones, Museo Tentacular, Centro de Estudios, cine, es decir, es un proyecto realmente transversal. Es un proyecto transversal que no solamente trabaja desde el museo, utilizando los mecanismos del museo, pero también trabaja a partir de unas lógicas de reciprocidad con las iniciativas, los agentes, sobre todo que están en la región, pero también las diásporas. Es un proyecto que hemos lanzado hace 11 meses, o sea, estamos en el primer año, y lo que hemos hecho este año es, sobre todo, sedimentar las bases estructurales y programáticas de este instituto, pero lo más importante ha sido como establecer esas bases y entender también las dificultades. Es decir, es un instituto de investigación que trabaja sobre la región centroamericana, está en Madrid, capital colonial, ¿no? a nivel histórico
excolonial, perdona, de la región, con todas esas problemáticas que puede generar en una región donde precisamente siempre ha habido esa queja de la falta de infraestructura local, cosa que hay muchísima escena, hay muchísimo tejido, hay muchísima iniciativa, pero sí que es verdad que lo que precisamente el movimiento estratégico al situar un instituto como este en un lugar como este, ¿no? Como el Museo Reina Sofía, es utilizar los mecanismos institucionales del museo para generar una garantía estructural a la larga. Pero por eso para mí es capital pensar en la forma de reciprocidad. No anular y no obviar las diferencias o las fricciones, sino trabajar con esas asimetrías para proponer otras formas de colaboración, de reciprocidad, precisamente entre las diferentes iniciativas, agentes y experiencias que ya existen ahí. Entonces, por ejemplo, uno de los programas más importantes que existen es el programa de becas, el programa de beca de investigación, en el que una investigadora o investigador recibe una dotación económica para desarrollar un proyecto durante 9 meses y el acompañamiento del Centro de Estudios del Reina Sofía. La beca de estudios, en el que un estudiante de la región viene a cursar el máster que desarrollamos junto con las dos universidades públicas de Madrid, la Complutense y la Autónoma, y la beca de viaje del CIMAM, que sería un viaje más destinado a la profesionalización de los trabajadores del arte de la región. Una línea editorial en el que, a partir de líneas de investigación de largo recorrido, tenemos todo un programa de publicaciones que también está abierto, o se socializa a través de diferentes publicaciones, y también otra forma como más rápida y más ligera, que es el archivo oral que estamos construyendo a partir de la red. Estos son los programas que tenemos en 26, que bueno, están todos también o van a estar dentro de la web. Julia, tengo una pregunta para ti que recibí. ¿Qué recomendaciones darías a otros museos que desean iniciar transformaciones en sus estructuras internas y avanzar hacia modelos más plurales? Bueno, es una pregunta muy importante, Una pero gran pregunta. muy amplia para mí responder. O sea, yo trabajo, es decir, no tengo fórmulas mágicas, así como para responder porque hay que entender qué tipo de museo, qué tipo de contexto, cómo está situado y dónde está. Pero bueno, a grandes rasgos siempre hay como todo un trabajo que tiene que ver con estructura política, es decir, depende también si el museo es privado o público, ¿no? Pero digamos con la política, digamos con las bases que operan y organizan el funcionamiento ¿no? de esa infraestructura y cómo negociar para que eso sea posible, para que pueda haber una composición de equipo que acompañe esa transformación hacia modelos más plurales, a poder pues eso, ¿no? Desde contratar a diversificar también esas posiciones o esos roles de contratación. Efectivamente, trabajar también con el relato, ¿no? Con el relato del museo, cómo se nombra, cómo se comunica, cómo habla no solamente hacia afuera, pero también hacia adentro. Esas formas de comunicación interna en el que formas de participación, de adherencia de los equipos al museo son medulares. Y luego, evidentemente, también pensar en la programación como formas también como de escucha, de porosidad, pero también siempre manteniendo, digamos, una propuesta por parte de las líneas curatoriales, las direcciones artísticas, ¿no? Y cómo también saber anudar todo ello. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No sé si quisieras también hacer un último comentario, por mientras alguien se anima tal vez a hacer otra pregunta. Mi email es público, está en la web del Reina Sofía, así que si hay cualquier otra pregunta que no tiene por qué surgir inmediatamente, pero igual más adelante, pues siempre estará abierto. Pero sí, Hay una mano alzada en este momento. No sé, Julia, si tenemos tiempo para responder. Voy a tener que responder rápidamente porque tengo urgencias personales. Sí. Ay, Julia, gracias. Tania Salazar, acá del Bellas Artes de Chile. Me llama la atención a la configuración que mostraste en el organigrama institucional,
que estudio tiene el trabajo de registro, o sea, está el registro de obra en la subdirección artística, y que estudio de alguna forma mueve también la investigación. ¿Cómo se vinculan ahí ustedes en ese ámbito? Porque me parece que también hay puntos bien en común. Sí, bueno, registro de obras está íntimamente ligado porque es toda la cuestión, digamos, del trabajo con la colección, el registro, los préstamos. Nosotros trabajamos mucho con todas las direcciones. Eso es importante también de entender de estudios. O sea, un poco la misión es trabajar de manera transversal con las cuestiones y con las problemáticas que pueden encontrar a nivel de investigación como los diferentes departamentos. Es verdad que, o sea, como departamentos como restauración o como colecciones tienen también un hacer investigativo, pero está muy acotado con su práctica, entonces es verdad que no tienen capacidad ni tiempo para desarrollar algo más allá de ese hacer cotidiano. Y eso es lo que recogemos de estudios. Es decir, nosotros estamos trabajando constantemente con las diferentes direcciones, específicamente con la artística. Bien, muchas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada por compartir todos sus procesos junto a nosotras. Les invitamos nuevamente mañana a otra sesión de Academia MAC con la curadora Andrea Pacheco y les recordamos que seguiremos teniendo programación ya desde marzo, gracias desde el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Hasta pronto.